Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando el barco se negó a hacer Ebo, historia, Runmila le dijo al barco que hiciera Ebo para que pudiera atracar con seguridad en el muelle en momentos difíciles y no se perdiera. Pero el barco, orgulloso y desdeñoso del muelle, al considerarlo inferior y sucio, no hizo el Ebo y le respondió a Runmila: «Yo vivo feliz y contento surcando los mares». Entonces Runmila fue al muelle y le indicó que hiciera Ebo. El muelle obedeció dócilmente. Pasó el tiempo y apareció una gran tormenta. El barco, que estaba cerca de la costa, se encontraba en peligro. Entonces recordó al muelle y se dirigió a él para refugiarse. Pero el muelle le respondió: «Si no me pagas tributo, no te dejaré quedarte». Y así, para poder resguardarse, el barco tuvo que pagar una tarifa al muelle. Nota: uno debe procurar guiar su vida con sabiduría, para que cuando llegue la vejez, la enfermedad o las adversidades, no tenga que recurrir a quienes antes menospreció y verse obligado a humillarse.